Buenos días, estimados paisanos. Soy Felipe Santa Cruz Villaseñor. Bienvenidos a mi canal. Esta vez les traigo la historia del calzón de manta que se usó en la región de Tierra Caliente a la que pertenecemos, así como en todo el país. Este estilo de vestir lo usaban los hombres casi en su totalidad todavía hasta 1950 más o menos. Nuestros antepasados no muy lejanos usaron este estilo de vestir, así que considero que será interesante tratar este tema. Ojalá y les guste este video. El calzón de manta se usó durante algunos siglos y consistía en una prenda de vestir confeccionada con tela blanca de algodón que le decían manta. El calzón era la prenda que cubría la parte inferior del cuerpo, no tenía presillas y en vez de cinturón usaban unas tiras largas de la misma tela que se desprendían del calzón y se envolvían alrededor de la cintura. A estas cintas la llamaban pretina y servía para sujetarse el calzón al cuerpo. En otras regiones la pretina era de color rojo o azul. No usaban prenda de vestir interior. La camisa de la misma tela era cerrada, con una abertura en la parte de arriba donde apenas entraba la cabeza, con una bastilla llamada letia con 2 botones y de manga larga. Como el calzón no tenía bolsillos, acostumbraban a atarse a la cintura una bolsita de tela de color negro a la que llamaban borrego, que utilizaban para guardar dinero u otras cosas. El estilo podía variar un poco. Existía el calzón estrecho y zancón, es decir, no llegaba hasta los pies, sino a los tobillos o a veces un poco más arriba. Otro estilo era el calzón que le llamaban calzón balón, que era ancho en la parte de abajo. Desde la cintura se le daba el vuelo hasta quedar a la anchura del pie. No paré ni madre y esta suerte me tocó. Soy cuerponito, pues ¿qué haré yo? No tengo pared ni madre y esta suerte me tocó. En la cabeza se ponían un sombrero de tejido de palma que le decían sombrero de soyata. Los sombreros más elegantes que usaban para salir a pasear los domingos tenían toquillas o ribetes, en ocasiones ribeteados con galón de plata. También usaban un paliacate o paño rojo atado al cuello y con frecuencia usaban un gabán de lana que se terciaban en el hombro o en la silla del burro o caballo cuando cabalgaban. Desde luego, cuando hacía frío, se lo encasquetaban para ponérselo y protegerse del frío o de la lluvia. Para quedarme dormido, arrollándome en tu espalda. Ay, corazón, corazón, abre tus alas, para quedarme dormido, arrollándome en tu espalda. El machete era un elemento que no faltaba en su atuendo. Siempre lo llevaban en su funda sujetada a la cintura. El gabán también se utilizaba como un elemento de protección para los combates. Como estaba hecho con un grueso tejido de lana, el gabán los protegía de los impactos del machete del rival. Se envolvían el gabán en el brazo izquierdo y en la mano derecha el machete. Al respecto, recuerdo la historia que nos contó un señor hace mucho tiempo, cuando era niño. En este relato, él contaba que retó al mismísimo diablo a pelear. Cada quien se preparó para la pelea. Se envolvieron el gabán en el brazo izquierdo y en el derecho el machete. Empezó la pelea. Volaban las chispas de los machetes al chocar y otras veces recibían los impactos con el brazo izquierdo envuelto con el gabán. Después de horas de estar peleando no venció ninguno, fue un empate y finalmente el diablo tuvo que alejarse a regañadientes porque no pudo vencer a aquel hombre. Desde luego este era un relato jocoso para hacer reír a la gente, pero sí describía este otro uso que se le daba al gabán que acostumbraban a usar en aquella época. Por ahí dicen que murió, por ahí dicen que murió.
mordió, por ahí dicen que mordió a la hija del caporal. La referencia más antigua que encontré sobre el uso del calzón de manta la hallé en el libro Historia de la Guerra de Intervención en Michoacán por Eduardo Ruiz, en donde describe una escena sobre el tema, pero antes de leer la cita es preciso mencionar el marco histórico en donde se desarrolla. El 11 de abril de 1865, las fuerzas imperialistas que pretendían establecer un sistema de gobierno en México regido por un emperador perdieron la batalla de Tacámbaro frente a las fuerzas republicanas. Los soldados belgas que perdieron esta batalla, quienes pertenecían a las fuerzas francesas, fueron tomados prisioneros y al día siguiente fueron escoltados por el coronel Trinidad Villagómez a Huetamo para tenerlos allí cautivos como prisioneros de guerra. Salieron temprano el día 12 de ese mes de abril y llegaron el día 16. Tardaron 4 días en llegar a Huetamo. La caminata fue muy difícil debido a que, como habían participado en una batalla, estaban exhaustos física y emocionalmente y algunos iban heridos. Al llegar a Huetamo, la gente acudía a ver a los recién llegados. Las mujeres, dice Ruiz, eran quienes mostraban más curiosidad, mezclada de admiración y de piedad. Muchos de los prisioneros, los más impresionables, acariciaron tiernas esperanzas ante aquella acogida. Llamaronles la atención las buenas formas de aquellas indias, su andar voluptuoso y sus ojos brillantes. Ignoraban aún las intimidades de la quiricua, o sea, el mal de Pinto, de que no están exentas las tierracalenteñas. Por lo demás, los belgas, tras 8 meses de permanencia en aquellos lugares, afirmaban que el Pinto no es contagioso. Se fijaron en el aseo, en la excesiva limpieza de la persona y del traje de las mujeres, y no dejó de causarles impresión ver a los hombres de calzón blanco, camisa de fuera, sombreros de petate con toquillas y ribetes de galón de plata, y eternamente con el machete fajado a la cintura. Poco después de haber llegado a la plaza, el coronel Villagómez invitó a los prisioneros a un frugal almuerzo. Sentáronse en pelotones debajo de las frondosas cirandas negras que adornaban la plaza de la ciudad. Al pie de cada uno de aquellos árboles había un restaurante a pleno aire. La cocina se componía de platos nacionales y las dueñas de aquellos establecimientos tenían el delicioso nombre de chimuleras. Después del almuerzo se mandó formar en filas y en aquel instante se presentó el coronel don Leonardo Valdés, prefecto del distrito y comandante militar de la línea. Entonces, como podemos notar, menciona que al llegar los prisioneros europeos a Huetamo, se fijaron en la limpieza con que vestían hombres y mujeres, y también se fijaron en que los hombres vestían de calzón blanco, o sea, se refieren al calzón de manta, camisa de fuera, sombreros de petate con toquilla y ribetes de galón de plata, y eternamente con el machete fajado a la cintura. El coronel Villagómez los invita a almorzar, y después de almorzar llega el comandante militar de Huetamo, el coronel Leonardo Valdés. Leonardo Valdés era un huetamense, fue nacido allí en Huetamo y en ese momento era coronel. Más tarde llegó a ser general, y aquí describe cómo era Valdés, el coronel Leonardo Valdés. Dice que era un hombre como de 40 años, alto, robusto, su mirada un poco hosca, y en su continente todo había cierto aire de franqueza y de lealtad que hacía pensar al verlo, he allí a un hombre valiente y generoso. Y entonces menciona Ruiz que
llegó montado en aquel día en un caballo retinto. Dice que más que andar parecía deslizarse por el suelo, erguido y lleno de arrogancia, las patas finas, la nariz humeante, las orejas en frecuente movimiento y los ojos vivos y chispeando. Así que el coronel Leonardo Valdés llegó montado en un magnífico caballo, un caballo retinto. Y entonces aquí lo interesante es que Valdés también iba vestido, adivinen de qué forma. Sí, efectivamente, iba vestido con calzón de manta, al igual que sus paisanos. Ruiz aquí dice que Valdés usaba el mismo traje que sus paisanos, pero se distinguía por cierta superioridad que había en su persona. Entonces noten ustedes cómo es que un coronel vestía con calzón de manta, al igual que los demás huetamenses. Entonces esta escena es la que les quería mencionar, que me llamó mucho la atención sobre el uso de manta, y esto fue en el año de 1865. En ese momento en que se desarrolla esa escena en la que llegaron los prisioneros de guerra extranjeros a Huetamo, José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, más conocido como Porfirio Díaz, ya era general de división nombrado por el presidente Juárez y estaba luchando también contra la invasión extranjera. Estaba al mando militar de 4 estados: Veracruz, Puebla, Oaxaca y Tlaxcala. Unos años después, cuando ya era presidente de la República, emitió un decreto para prohibir el uso del calzón de manta, porque las élites lo consideraban un signo de retraso e inmoralidad. Tenemos aquí un artículo publicado en el sitio mexiconuevaera.com titulado 1887. Porfirio Díaz prohibió el uso del calzón de manta, por Arturo Ríos, fechado el 25 de febrero de 2015. El texto original de este artículo fue escrito por el periodista jalisciense Javier Medina Loera y dice: la prohibición del calzón de manta en México, capricho de Porfirio Díaz en 1887, se propagó por el país. Los gobernantes, con el afán de quedar bien con el mandatario, lo acataron de inmediato en sus estados. Evitar que los hombres usaran el calzón blanco y hacer obligatorio el uso del pantalón en pueblos y ciudades a fines del siglo XIX no fue simple ocurrencia de políticos estatales o municipales, como llegó a pensarse. Fue la preocupación, entre comillas, del presidente Porfirio Díaz y de su élite por modernizar, entre comillas, el país. Pensaron que con esa imagen denotarían el avance del país, al considerar que el atuendo tradicional de indígenas y rancheros era signo de atraso económico y social. Por supuesto, era un engaño de apariencias. Aún así, los gobernadores de la época, entre ellos el de Jalisco, general Ramón Corona, al recibir la imposición presidencial, se apresuraron a decretar la norma en sus respectivos estados, con indicaciones precisas a los alcaldes de las principales ciudades para que cumplieran la orden. Cuando los estados importantes y territorio acataron la disposición presidencial, los más pequeños, como Colima, siguieron el ejemplo y de igual manera, al aplicarse la medida en las ciudades más grandes, las de menor población las imitaron. Escribió Renato Leduc: tiempos aquellos en que Dios era omnipotente y el señor don Porfirio presidente. Dicha disposición fue presentada mediante un bando contra el calzón blanco y a favor del pantalón. Además, se advertía en el manifiesto
que habría sanciones a quienes hicieran caso omiso de este ordenamiento. Vestir con pantalón se hizo obligatorio, no importaba si eran poblaciones donde sus habitantes eran indígenas y rancheros. Al principio fue todo un viacrucis cambiar de atuendo cada vez que debían entrar a una población importante. Los bandos municipales afectaron principalmente a los arrieros, que con sus recuas de mulas y burros eran importantes actores del comercio y del transporte. El presidente Díaz mostró su prisa por modernizar el país con una mentira, envenenado de poder. Pasó por alto que todo cambio no se logra por decreto, sino que es obra de sucesivas generaciones. Entonces, fíjense lo que dice este artículo, cómo fue que el presidente Díaz mandó prohibir el uso del calzón de manta, y menciona que rancheros e indígenas debían de cambiarse de ropa para poder entrar a una población importante. Sí, o sea que se quitaban el calzón de manta y se ponían un pantalón para que no los multaran. Acá dice, en este otro artículo publicado en el mexiquensehoy.blogspot.com, dice cuál era la sanción que se les aplicaba a todos aquellos que se atrevieran a entrar a un pueblo o a una ciudad vestidos con calzón de manta. Dice: la infracción de la anterior prevención se castigará con multa de 1 peso u 8 días de reclusión con destino a los trabajos públicos. Entonces, esa era la multa que se les aplicaba a todos aquellos que entraran vestidos con esa indumentaria. Seguramente 1 peso tiene que haber sido mucho dinero, porque el equivalente a 1 peso eran 8 días de reclusión en la cárcel. Acá, en mexicodesconocido.com, menciona, por supuesto, el proyecto de prohibir los calzones de manta, que hoy sería considerado una violación a los derechos y garantías individuales, fracasó. Los indígenas y campesinos, tan acostumbrados a su uso, portando el pantalón de manta y las penas quedaron en el olvido. Sumado a ello, el calzón era económico, lo que facilitaba su acceso. Tras el estallido de la Revolución Mexicana, los campesinos se empoderaron, se dignificaron y continuaron usando la prenda de sus antepasados. Entonces, durante la Revolución Mexicana, con más ganas se vestían con calzón de manta como una forma de protesta contra el gobierno de Porfirio Díaz. Seguramente esta disposición del gobierno de Porfirio Díaz también se aplicó acá en estos poblados de esta región donde vivimos. Sería cosa de hacer una investigación a fondo para encontrar las pruebas documentales de ello. Pero como fue un decreto para todo el país, seguramente acá también los presidentes municipales y gobernadores acataron esa disposición. Este Pito Real, yo me lo callé, en el cuidado, colgando de un pie. Este Pito Real, yo me lo callé, en el cuidado, colgando de un pie. Después del movimiento de la Revolución Mexicana, acá en esta región de Tierra Caliente, seguían usando el calzón de manta a pesar de la prohibición de Porfirio Díaz. En esta foto aparece mi abuelito, Refugio Santa Cruz, y el niño que está a su lado es mi tío padre, Felipe Santa Cruz Pulido, usando ambos el calzón de manta. Esta foto fue tomada más o menos como en 1930, porque mi tío Felipe nació en 1920 y allí se ve como de 10 años. Noten que en el diseño de este modo de vestir continúan las mismas características: camisa cerrada y desfajada, el calzón un poco zancón y con el paño al cuello. Hace algunos años mi papá me platicó que esa foto se la tomaron en Tacámbaro. Por allí en el centro había un estudio fotográfico
y aprovecharon para tomarse esta foto que quedó para la posteridad como un registro histórico de aquella época. Espero que mis primos no se enojen por publicar esta foto, porque lo hago con toda seriedad y respeto, con el fin de enriquecer esta humilde reseña histórica. En esta otra fotografía podemos apreciar a mi tío abuelo Alfonso Camacho, era tío del lado materno. La foto fue tomada en 1962. Para este año, la mayoría de los varones ya usaban pantalón y solo unos cuantos seguían usando el calzón de manta. Mi tío Boncho Camacho era medio hermano de mi abuelita, por eso él llevaba ese apellido, porque usaba los apellidos de su mamá. Por eso mi abuelita se llamaba Guadalupe Lozano Núñez y mi tío Alfonso se apellidaba Camacho. Para continuar con esta historia, tuve a bien mencionar a mi madre, Emelia Villaseñor Lozano, que muchos la conocen con el apelativo cariñoso de Lique, Doña Lique. Ella desde muy pequeña aprendió el oficio de costurera, vendió un rebaño de chivos que tenía y con el dinero que obtuvo compró una máquina de coser como la que se observa en la foto. Como no había energía eléctrica todavía, se accionaba de manera mecánica. Con los pies movía el pedal que se observa abajo. El pedal hacía girar la rueda y en esa rueda había una banda que se conectaba con la máquina que está en la parte superior y la hacía girar para que se pusiera a funcionar el mecanismo que cosía los trozos de tela. Ciertamente ella hizo mucho ejercicio mientras cosía al accionar el pedal y de manera simultánea tenía que sujetar las telas con las manos para acomodarlas para que la costura se hiciera de la manera correcta. Mientras ella trabajaba con la máquina de coser, se escuchaba este sonido. A mi mamá le tocó la época de transición entre el calzón de manta y el pantalón. Ella cuenta que desde el salitre, las carámicas, el paso de Palmillas y el puerto del Varal, iba gente a solicitar sus servicios. Algunos todavía pedían que se les confeccionara el calzón de manta y como ya estaba entrando la moda del pantalón, otros estaban dejando el calzón de manta para adoptar la moda de ese tiempo, que era el pantalón. Así que ella aprendió a coser los dos estilos de vestir. Las costureras y sastres no daban abasto a atender la demanda. En ese tiempo no llegaban los pantalones ya hechos, sino que tenían que comprar la tela y llevarla con la costurera o con el sastre para que les tomara las medidas y les cosiera la prenda que solicitaban. A veces tenían que esperar hasta 2 o 3 meses hasta que le tocara el turno porque había muchas prendas que coser por delante. Las telas que compraban eran telas como la popelina y la gabardina, que era como la mezclilla actual. La popelina la usaban para las blusas y vestidos y la gabardina para los pantalones. Quedó atrás el color blanco de la manta, pues estas telas venían en varios colores. Así fue durante varios años, hasta que empezaron a llegar los primeros pantalones ya hechos de fábrica. El primero en traer pantalones ya hechos de fábrica fue don Pedro Barriga, cuando puso la tienda grande en Poturo. Mencioné que había sastres también porque había personas del género masculino que también producían pantalones. Uno de ellos fue mi tío abuelo, José Lozano Núñez. Él vino a Poturo a estudiar corte y confección y después llevó esos conocimientos a aquel rumbo del salitre y él fue quien le enseñó a coser a mi mamá. Para 1970 más o menos, la gran mayoría de los varones ya no usaban calzón de manta, solo unos cuantos
siguieron fieles a la tradición de sus antepasados y siguieron usando el calzón de manta hasta el final de sus vidas. Uno de los últimos en usar el calzón de manta fue mi tío Boncho Camacho. Para 1980 y tantos, él seguía usando esa forma de vestir, como se puede observar en esta foto, donde ya está más viejito. Otros que también usaron el calzón de manta toda su vida fueron Leonides Ramírez, Valente López y Álvaro Vargas. Otro rasgo importante que hay que destacar es que, al menos en esta parte de Tierra Caliente, el uso del calzón de manta no fue exclusivo de etnias indígenas, sino que esta forma de vestir fue adoptada por todos en general, aunque no fueran indígenas de raza pura. Por ejemplo, mi tío Boncho era un hombre de piel blanca y barbicerrada, parecía más bien un escocés, así como mis tíos abuelos Leocadio, Francisco, Jesús, José y Juan Lozano. Por último, quiero mencionar una anécdota que viene a colación. Por aquellos años empezó a venir don Leobardo de la Huacana a vender ropa a Poturo en una camioneta cerrada, y como pocos usaban toalla para secarse después de bañarse, él anunciaba por la bocina más o menos así: traigo toallas de baño para todos aquellos que tienen que secarse acostados en una piedra caliente, para los que van a bañarse al arroyo y se secan a brincos, para los que se secan con ramas de quiringucua. Ya está aquí Lioba de la Huacana y les traigo hasta las puertas de su casa las toallas suaves en bonitos colores estampados. Así más o menos se anunciaba sus mercancías. Tenía un estilo muy peculiar. También quiero mencionar que cuando le platiqué a mi mamá que quería hacer un video con este tema, ella se puso a coser un calzón de manta especialmente para este video, que es el que se muestra en la foto. Así que gracias, mamá, por colaborar para este canal. La máquina que usó para coser este calzón es la misma que usaba en aquellos años y todavía funciona, porque ella aprendió a repararla cuando se descompone. Bueno, esto es todo por esta ocasión. Si te gustó este video, dale a la manita con el pulgar arriba. Que estén bien, cuídense mucho y hasta luego.